Continuando con la materia de teoría del proceso, vamos a ver ahora la figura de la inhibitoria. ¿De acuerdo? La parte interesada se dirige ante el órgano judicial que considera competente, con el fin de que le pida al órgano considerado incompetente se abstenga, se inhiba en el conocimiento del asunto. El artículo 197, párrafo segundo del Código de Procedimientos Civiles manifiesta: la inhibitoria se intentará ante el juez tribunal a quien se considere competente, pidiéndole que dirija oficio al que se estime no serlo, para que inhiba y remita los autos. Si el juez considerado incompetente reconoce que lo es, entonces remitirá lo actuado al juez considerado competente, quien continuará en el conocimiento del proceso. Si el juez considerado incompetente no se inhibe, sino que por el contrario desea continuar con el caso, entonces habrá un verdadero conflicto de competencia que tendrá que resolver el superior jerárquico. ¿De acuerdo? El Supremo Tribunal de Justicia, si se trata de juzgados de primera instancia. Dice el artículo 198: la tramitación de las competencias por inhibitoria. La tramitación de las competencias por inhibitoria se observarán las siguientes reglas. Dice la fracción primera: si el juez ante quien se promueve se considera competente para conocer del juicio, lo declarará así en resolución fundada. Si la resolución fuera negando su competencia, será aplicable en ambos efectos. Fracción segunda: si el juez reconoce su competencia, mandará librar oficio requiriendo al que estime incompetente para que se abstenga de conocer del negocio y remitirá desde luego las actuaciones respectivas al superior, haciéndolo saber al interesado. La fracción tercera: luego de que el juez requerido reciba oficio inhibitorio, acordará la suspensión del procedimiento y remitirá inmediatamente los autos originales al superior, con citación de las partes. Fracción cuarta: recibidos los autos en el Supremo Tribunal, citará a las partes y al Ministerio Público a una audiencia dentro de los 3 siguientes días eh, al de la citación, en la que recibirá pruebas y alegatos y dictará, perdón, resolución. Fracción quinta: decidida la competencia, se enviarán los autos del juez al juez declarado competente, con testimonio de la sentencia, de la cual remitirá otro tanto al estimado incompetente. Ejemplo: la demanda de divorcio se presentó en el juzgado de primera instancia de lo familiar, porque el actor manifestó que el último domicilio conyugal estuvo en la ciudad de Tampico, Tamaulipas. ¿De acuerdo? Cuando el demandado se entera de la demanda, razona que el último domicilio conyugal no fue el de la ciudad de Tampico, sino fue en la ciudad de Victoria. En tal virtud, a través de la inhibitoria, se dirige al juzgado de primera instancia de Victoria, solicitándole se dirija al juzgado de primera instancia de Tampico y le pida que se abstenga de continuar con el proceso. Si el juez de Tampico no se inhibe, el conflicto de competencia lo resolverá el Supremo Tribunal de Justicia del Estado. El demandado aquí puede interponer la inhibitoria hasta antes de que el juicio quede en estado de dictar sentencia. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a pasar a la declinatoria. La interpone el demandado al contestar la demanda. El demandado tiene la opción de elegir entre la inhibitoria, perdón, o la declinatoria, pero solo puede utilizar una de ellas.
no ambas, simultáneamente, ni sucesivamente. ¿De acuerdo? No se puede utilizar a la vez los dos medios, inhibitoria y declinatoria, perdón. El que inste uno de los dos debe expresar que no ha hecho uso del otro. ¿De acuerdo? Por su parte, el artículo 203 del Código de Procedimientos Civiles manifiesta el litigante que hubiera optado por alguno de los dos medios para promover una competencia no podrá abandonarlo. ¿De acuerdo? Y recurrir al otro y tampoco podrá emplearlo sucesivamente. Mientras no se resuelva la inhibitoria y la declinatoria, se suspende el procedimiento. ¿De acuerdo? En la declinatoria, el interesado se dirige ante el órgano jurisdiccional considerado incompetente, pidiéndole decline, se abstenga de seguir conociendo del asunto y remita lo actuado al órgano judicial, considerado competente. Si no declina el considerado incompetente, el conflicto lo resolverá el superior jerárquico en la misma forma que la inhibitoria. Por su parte, el párrafo tercero o el tercer párrafo del artículo 34 del Código Federal de Procedimientos Civiles manifiesta, la declinatoria se propondrá ante el juez o tribunal quien se considere incompetente, pidiéndole que resuelva no conocer del negocio y remita los autos al tenido por competente. La declinatoria se promoverá y substanciará en forma incidental. ¿De acuerdo? Un ejemplo, el demandado se dirige ante el juez considerado incompetente, el de primera instancia de Tampico, nuevamente el ejemplo de Tampico, con el fin de que se abstenga de conocer del asunto. Si se abstiene y remite lo actuado al juez de Victoria, se dice que el conflicto no nació. Sin embargo, si se opone y no declina, hay conflicto y tendrá que resolverlo el Supremo Tribunal de Justicia. En su forma negativa, los conflictos de competencia surgen cuando ninguno de los jueces a los que se dirige el interesado reconoce su competencia y se niega a admitirle la demanda. ¿De acuerdo? Por su parte, el artículo 200 del Código de Procedimientos Civiles manifiesta: cuando dos o más jueces se nieguen a conocer de un determinado asunto, la parte a quien perjudique ocurrirá al superior, a fin de que ordene que eleven los autos en que se contenga sus respectivas resoluciones. Una vez recibidos, citará a las partes al Ministerio Público a una audiencia de prueba y alegatos que se efectuará dentro del tercer día y en ella se pronunciará resolución. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la parte de la declinatoria. Vamos a pasar ahora a la competencia subjetiva. En la situación personal propia, íntima, subjetiva en la que debe de encontrarse el juzgador, de tal modo que pueda conducirse con imparcialidad en el proceso, es decir, que no exista alguna circunstancia o factor que pueda influir en su voluntad, ánimo o raciocinio, de tal forma que lo orille a actuar con parcialidad en el proceso. En la competencia subjetiva se toman en cuenta aspectos personales propios del juez, por lo que se desenvuelve con imparcialidad en el proceso. La incompetencia subjetiva es el estado propio, personal, íntimo en el que puede encontrarse el juez porque algún factor o circunstancia influya en su ánimo o voluntad y lo orilla a proceder con parcialidad en el juicio. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué son los impedimentos? Bueno, son los factores o circunstancias que pueden influir en la subjetividad, voluntad, raciocinio, ánimo del juez, de tal manera que lo hagan conducirse con parcialidad en el proceso.
¿De acuerdo? El artículo 204 del Código de Procedimientos Civiles manifiesta: todo magistrado, juez, secretario, se tendrá por forzosamente impedido para conocer de los siguientes casos. Fracción primera: el negocio en que se tenga interés directo o indirecto. Fracción segunda: siempre que entre el funcionario de que se trate, su cónyuge o sus hijos y alguno de los interesados, haya relación de intimidad nacida de algún acto civil o religioso sancionado y respetado por la costumbre. Fracción cuarta: cuando él, su cónyuge o alguno de sus hijos haya sido judicialmente declarado heredero legatario, o sea, donante, donatario, socio, credor, deudor, fiador, fiado, arrendador, arrendatario, principal, dependiente, comensal, habitual de alguna de las partes, o manifestado de otro modo su enemistad o enojo existente al momento del litigio. ¿De acuerdo? Si ha hecho promesa o amenaza o ha manifestado de otro modo su enemistad o enojo existente al momento del litigio, que dice la fracción quinta. La fracción sexta: si asiste o ha asistido a convites que especialmente para él diere o costare a alguno de los litigantes, después de comenzado el pleito, o vive en él en compañía en una misma casa. ¿De acuerdo? Y así podemos ver entonces estas fracciones que manifiestan, externan o regulan, amerita que hay impedimentos en cuanto al parentesco y hay impedimentos en cuanto al compadrazgo, perdón. Ahora, vamos a ver estas dos figuras que regula este artículo que acabamos de leer, en donde hay un impedimento en parentesco y el otro de compadrazgo. El de parentesco es impedimento, el parentesco tanto en línea recta, ascendente y descendente, como la línea colateral hasta cuarto grado. Las partes quienes perjudiquen la parcialidad del juez por la existencia del impedimento pueden hacerlo valer hasta antes de que se cite a las partes a oír sentencia. Los impedimentos deben ser acreditados con cualquier medio probatorio. En caso contrario, el recusante se le impone sanción económica. Eso es en el parentesco. En el compadrazgo, el parentesco religioso es un impedimento legal. Ejemplo: una de las partes se da cuenta de que el juez es padrino de la contraria. Esto no significa que forzosamente que el juez va a actuar con parcialidad, pero es muy importante prever la actuación del juez en el proceso y conviene hacer valer dicho impedimento.